Hoy llegamos justamente al cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, pero el espacio informativo lo sigue copando las reacciones respecto de la visita que ayer hizo el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. ¿Qué va a significar y cuál es el impacto de la visita para los próximos tiempos, para los próximos 2 años que le quedan al gobierno de Peña Nieto? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué clase de impacto tendrá en las decisiones que habrá de tomar, lo que casi todo el mundo coincide en señalar como una visita fallida para el presidente Peña Nieto? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto sobre la visita y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La reunión del presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en México, se convirtió en la visita más controvertida de su administración, al ubicarse en el centro de la campaña electoral estadounidense, mientras que para Donald Trump fue un acto más de su campaña. El aspirante presidencial viajó a México, invitado por Enrique Peña Nieto, quien el viernes anterior también invitó a la candidata demócrata Hillary Clinton, aunque hasta ahora no ha respondido ni fijado fecha para venir al país. El candidato republicano reiteró su advertencia de construir un muro en la frontera con México como una de sus acciones para frenar la inmigración ilegal de mexicanos. Desde que presentó su candidatura, Trump tildó al gobierno mexicano de enviar criminales y violadores a través de la frontera en referencia a la inmigración ilegal. El mandatario mexicano justificó el acercamiento por la necesidad de atemperar la amenaza que representaría la llegada de Trump a la Casa Blanca, pues además de la migración, también rechaza el Tratado de Libre Comercio. Sobre este punto, Donald Trump suavizó su discurso y dejó de hablar de cancelación, pero declaraciones posteriores sobre migración llevaron otra vez a Enrique Peña Nieto a considerarlo una amenaza para México. Declaraciones. 1. Donald Trump dijo tras el encuentro con Enrique Peña Nieto que reconocemos y respetamos el derecho de cualquiera de los dos países de construir una barrera física o un muro en cualquiera de sus fronteras para detener el movimiento ilegal de personas, drogas y armas. 2. Horas después de que Donald Trump abandonó México, Enrique Peña Nieto emitió un tuit con una precisión. Al inicio de la conversación con Trump, dejé claro que México no pagará por el muro. 3. Luego, en Arizona, al dar un discurso sobre política migratoria, Donald Trump dijo que México pagará por el muro, 100%. No lo saben todavía, pero ellos van a pagar por él. Y son un gran pueblo y grandes líderes, pero van a pagar por el muro. 4. Resulta que Trump no solo se tragó sus propias palabras, sino que también en México le ganaron la negociación. Mintió sobre ello. Dijo ayer John Podesta, presidente de la campaña de Clinton, en relación con un tuit de Enrique Peña Nieto. 5. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, aseguró hoy que no basta una visita de unas cuantas horas a los países vecinos de Estados Unidos, como México, para compensar un año de insultos por parte de su rival Donald Trump. Arrancamos con opiniones encontradas, gracias por estar con nosotros. En efecto, hoy cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, pero la cobertura periodística sigue siendo copada por las reacciones respecto de la visita ayer de Donald Trump. Me da mucho gusto, Pepe Fernández Santillán, es un gusto, profesor investigador del TEC. Es un gusto compartir este espacio contigo. Milton Muñoz, Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Muchas gracias. Voy rápido porque se nos puede venir el informe en cualquier momento. Pepe, a ver. Sí. ¿Cuál es la lección que deja y el impacto de la visita de Donald Trump ayer a nuestro país para en las condiciones en las que llega el presidente Peña Nieto a su cuarto informe de gobierno y las decisiones que seguramente tendrá que tomar? Ahí está. Primero que todo fue una sorpresa, nadie se lo esperaba. La invitación o la visita. Sí, la visita de Donald Trump a México fue una sorpresa y es ante todo motivo de oportunidad, o lo que se dice en inglés el timing. O sea, para México era el momento, el día anterior al informe presidencial, como lo estamos viendo, la presidencia de la República dijo que había girado invitación a los dos candidatos de nuestro vecino del norte, y mientras que en Estados Unidos, pues Donald Trump
aprovechó la invitación inmediatamente. ¿Y por qué razón? Porque de haber prendido su campaña anti-México, anti-inmigrantes, pero sobre todo anti-México, desde luego no hubiera venido. Pero lo que pasa es que está abajo en los momios, en las encuestas, y entonces un poco para congraciarse con la comunidad latina y con toda esa serie de norteamericanos que simpatizan con la causa inmigrante. Digamos, el voto nacionalista y redneck. El voto nacionalista redneck y parte muy importante de los indecisos, entonces decide levantar sus momios y venir y tomar la palabra de la presidencia de la República y presentarse aquí con un discurso muy falso. Bien lo dijo Hillary Clinton. Hillary Clinton dijo: 1 año de insultos no compensan unas horas de visita a la Ciudad de México. ¿Estarás de acuerdo en que él logra, porque es casi unánime, Trump logra subir sus bonos, pero ¿qué impacto tiene para el presidente Peña Nieto hoy, que es su 4º informe de gobierno, Milton, y cuáles las medidas que crees que tendría que tomar a partir de tu diagnóstico? Muchas gracias. En primer lugar, es necesario señalar que sí es un juego, y en este juego de gana-gana, el que se ha llevado todos los nomios, el que se ha llevado la mayor parte de la prensa positiva es Donald Trump. En el caso de la presidencia de la República, vuelve a mostrar de nueva cuenta un titubeo en materia de política exterior, se ve rebasado. Los asesores en este momento del presidente de la República no están midiendo ni los tiempos ni las consecuencias, no era el momento oportuno. Sí hay que generar una serie de canales con quien resulte triunfador. Donald Trump es posible que sea triunfador en estas elecciones y hay que generar una serie, insisto, de vinculaciones, pero no era momento para invitarlo a una visita a nuestro país. Lo pone Milton sobre la mesa, a ver. Habla de titubeo del presidente, habla de que sus asesores no midieron los tiempos ni el impacto ni las consecuencias de la visita, y la siguiente pregunta, si estás de acuerdo o difieres de él, es pues, ¿cuáles son las respuestas que tiene que dar? Bueno, las respuestas ya las dio y era previsible que hubiera una fuerte andanada crítica contra la invitación. Ha habido opiniones de todos lados. La principal opinión, dice, para justificar la invitación de la presidencia de la República a los dos candidatos es que cualquiera de los dos puede ser presidente de la República y se tendrán que poner de acuerdo, van a ocupar la Casa Blanca alguno de ellos, entonces es mejor ponerse de acuerdo, sobre todo por la beligerancia de Donald Trump, que había dicho que va a revisar el TLC. Hablaba tanto Peña Nieto como Donald Trump acerca del Tratado de Libre Comercio. Moderó su discurso, también moderó sus pronunciamientos insultantes en contra de los mexicanos y nada más dijo en contra de los cárteles de la droga, en contra de los asaltantes que van para allá, en contra de los inmigrantes, es muy importante esto, y sobre todo dijo él evadió el asunto del muro. ¿Quién va a pagar el muro? De eso no se habló, muy diplomático, pero llegando a Nevada lo que dijo fue: ellos no lo saben, pero sí van a pagar el muro los mexicanos. No, es decir, dos caras, ¿no? Ahora, clarísimo. Déjame, sí. Nada más déjame apuntar lo siguiente. Sí. Mira, en los momios sí le favoreció la visita en el siguiente sentido. La semana pasada... ¿Al presidente Peña? No, a Trump. Donald Trump. Okay. La semana pasada estaba a una distancia de 6 puntos promedio en las encuestas. Sí. Y ahorita amaneció a 3.9, o sea, 4 puntos, ponle, porcentuales, que no había sido tan reducida la distancia. ¿En qué sentido están las encuestas y la lucha política? Recordemos al auditorio que las elecciones van a ser el 8 de noviembre, entonces quedan 10 semanas prácticamente. Trump está haciendo de todo para alcanzar a Hillary Clinton. Para reposicionarse. ¿En dónde está la clave de esto? En los estados columpio. Los estados columpio son aquellos estados indecisos, así se le llama en el argot norteamericano, que han votado a veces republicano y a veces han votado demócrata. Y ahí se está centrando la lucha política. ¿Y cuáles son esos estados? Estados que tienen una fuerte migración latina, como
Nevada, como Ohio, como Florida, como Colorado. Es decir, son entidades, hay que recordarlo, tanto que el sistema electoral norteamericano es por colegios electorales. Ahora, tú lo estás diciendo, digamos, de una manera muy clara, en el sentido de él sabe lo que busca. Sí. Y busca las maneras de lograrlo. Tan es así que logra reducir 3 puntos en las encuestas. En el caso del presidente Peña Nieto venía de traer, digamos, ya un mal comportamiento en los índices de popularidad, de aprobación de su gestión. No tenemos, desde luego, datos sobre el impacto de la visita de ayer, pero tampoco se necesita ser demasiado lúcido después de ver el enojo que causó la visita en general para pensar pues que habrían bajado. ¿Cuál es entonces el objetivo que pretendía? Pues a todas luces no se consiguió. ¿O sí se consiguió? Si el objetivo es proteger a la comunidad mexicana en Estados Unidos, la estrategia está fallando. Porque particularmente se tiene que realizar una serie de esfuerzos a través de canales diplomáticos, a través de la red consular mexicana, para cabildear con los diferentes partícipes de lo que es la creación de políticas en Estados Unidos, políticas públicas, y eso no se está haciendo. Recordemos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tuvo la gran atino de generar a final de cuentas cabildeo en diferentes sectores, y eso permitió a final de cuentas bajar tensión y permitir que se firmara este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el caso, insisto, del gobierno mexicano, si quieren proteger a los migrantes, tienen que buscar otros caminos y otras estrategias. El traer a Donald Trump lo único que generó fue resucitar a lo que parecía una especie de muerto. Hay otro objetivo, Pepe, sí, además de los migrantes, que es la amenaza que puede suponer su llegada a la Casa Blanca para la economía del país, por su rechazo al Tratado de Libre Comercio, y también porque la confrontación con México pues generaría evidentemente, o podría generar, o por lo menos es el temor que existe en los sectores oficiales, fugas de capital. Hoy, cuarto informe de gobierno, las reacciones las copa la visita que ayer hizo Donald Trump. Me quedé contigo, Pepe Fernández Santillán. El otro objetivo que puede haber perseguido el gobierno mexicano era tratar, digamos, de inocular o de exorcizar la amenaza de un cataclismo económico que pudiera derivar de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Bueno, eso está, y eso no lo va a conjurar solamente el gobierno mexicano, sino la inquietud que causa la llegada de un personaje de esta naturaleza, ¿no? Es un hombre outsider dentro del Partido Republicano, no es un agente del cuerpo del partido como son la familia de los Bush o familias de mucha tradición republicana. Eso también tiene nervioso al aparato, al establishment republicano, sin lugar a dudas, es mi opinión, y creo que la de muchos norteamericanos. No saben cómo encontrarle el ritmo todavía, pero lo que sí, y eso es una cosa absolutamente comprobable, es que la visita de Donald Trump a México causó furor y está en las primeras planas de todos los periódicos y de los noticiarios. Ayer mismo hubo en diversas cadenas norteamericanas debates completos sobre esta visita de Donald Trump a México, y es el primer jefe de Estado que recibe a Donald Trump en todo el mundo. Y le da casi un tratamiento de jefe de Estado. Larry Rubin se incorpora, representante del Partido Republicano acá en México. Larry, como siempre, un placer. Gracias, un placer tenerte. Sobre la mesa se han puesto dos objetivos que pudiera haber perseguido el presidente Peña Nieto. Trump, ya lo hablamos, creo que es el ganador de la jornada. No solo eso, sino logra, como dicen, como recordaban por aquí, incluso subir en las encuestas después de esto. Pero quizá dos objetivos del presidente Peña Nieto. Una, digamos, el tema de la protección a los migrantes. Milton decía, no se logró porque no es esa la vía para conseguirse. Y dos, conjurar, como decía Pepe, digamos, las amenazas económicas por el rechazo de Trump al TLC, y además la posibilidad de que incluso se generara una fuga de capitales en caso de que llegara, por las consecuencias o el impacto sobre México. ¿Tú crees que el gobierno mexicano logró estos objetivos o no en el diálogo en Los Pinos? Pues mira, yo creo que difícilmente se va a ver en una sola junta. Sí fue una junta de los dos del mandatario con... De los dos mandatarios. Yo sé que ese es el trato que le dieron, pero todavía
colombiano. Pero del mandatario Ajá. junto con el candidato. Ajá. Y creo que lo interesante es que se abrió ese canal de diálogo que no existía porque no conocía a Peña Nieto, a Trump y viceversa. Entonces ya se empezó ese diálogo, pero creo que el objetivo que pensaba el gobierno mexicano tener no era el mismo que traía Donald Trump. Eso está A lo mejor se imaginaron una visita como la que fue de John McCain a México con Felipe Calderón, ¿no? Una visita como candidato, pero muy diferente a lo que fue la visita de Donald Trump. Aparte también habría que sumar pues que a sabiendas que era justo antes de un discurso migratorio y Donald Trump ha tenido una postura pues, bastante consistente, por decirlo de alguna forma, sobre lo que se requiere hacer en el sistema migratorio. Entonces, pues creo que había riesgos grandes en la visita de Donald Trump con respecto a lo que pudiera llevarse a este discurso él proveniente de México, pero creo que también había el beneficio de decir, bueno, vamos a estrechar lazos, vamos a hacer una amistad más profunda, ¿no? Y creo que no se llegó a lo que se esperaba de parte del gobierno. Déjame tomar dos palabras que me parecen muy importantes de tu parte. Una visita de altos riesgos, sin duda, sobre todo creo que para el presidente mexicano, y de repente, Milton, los objetivos, también lo acaba de decir Larry, no estaban muy claros. Y hoy el New York Times, en su editorial, dice, fue una visita francamente surrealista. ¿Cómo entender que una visita justo de tan altos riesgos no haya habido, digamos, la preparación suficiente para saber si los objetivos concordaban o no? Yo estoy preocupado porque la versión de la Presidencia de la República es que se giraron dos invitaciones a los candidatos en Estados Unidos. Hay una serie de versiones en la prensa estadounidense que indican que formó parte de una iniciativa de campaña del propio Donald Trump para minimizar una serie de problemas que habían producido sus declaraciones en el pasado. E incluso se hablaba de la posibilidad de una gira por Israel y de manera posterior llegar a México para, insisto, minimizar una serie de riesgos. Recordemos que también ofendió a personas en Israel. La gran diferencia es que en Israel le dijeron que no. Yo, por desgracia, en este momento no tengo la información para confirmar si es iniciativa de la Presidencia de la República o es una iniciativa de la propia campaña de Donald Trump. Ahorita te doy la palabra, Pepe, pero ¿tú traes información de eso? Pues mira, ¿Sí confirmas que fue una invitación del gobierno mexicano? Sí fue una invitación. El viernes en la noche giró el presidente Peña Nieto dos invitaciones, una a la candidata Hillary Clinton y la otra a Donald Trump, con la esperanza de que los dos vinieran a dialogar sobre el futuro de la relación bilateral tan importante para Estados Unidos, tan importante para México. Y creo que había mucha expectativa con respecto a la visita de Donald Trump para poder limar asperezas, por decirlo de alguna forma. Lo que creo que nunca se esperó fue que en Phoenix, Arizona, pues el candidato Trump iba a específicamente abordar temas de migración que no iban a favorecer a la perspectiva mexicana en particular, ¿no? Y creo que ese fue un punto muy importante. Sí se ha suavizado, a pesar de lo que muchos pensarían, pero ha suavizado el tema migratorio. Antes hablaba de deportar a 11 millones, ya no se tocó el tema de deportar. Primero porque no tiene lógica. ¿Cómo vas a encontrar a 11 millones de migrantes ilegales? No tienen un letrero que dicen soy ilegal, ¿no? Entonces es imposible. Y lo segundo es que también la economía norteamericana, nos acordaremos de esa película Un día sin mexicano, sería imposible quitar a todos los mexicanos el sistema para que haya migrantes legales trabajando en todos estos puestos que los norteamericanos no quieren Pepe, ¿quieres reaccionar? Sí, pero es un tema de campaña. Sin lugar a duda, el tema central de la campaña de Donald Trump ha sido la cuestión migratoria y específicamente los mexicanos. Ayer mismo en los debates en los medios norteamericanos, sobre todo en la televisión, estaban señalando, y ayer a la discusión, acerca de que el tema migratorio es fundamental y también el asunto del muro, tanto así que lo primero que llegó a decir después de México es: el muro se va a levantar y lo van a pagar los mexicanos. No se han enterado. Pues. No se han enterado, pero ellos los va a pagar. Entonces, por lo menos es una reacción que en diplomacia sería poco amistosa, después de estar acá y venir a decir después en Estados Unidos de que sí se va a levantar el muro y ellos lo van a pagar. No es amistoso. Estamos hablando de las reacciones y de las implicaciones de la visita de Donald Trump en el preámbulo del informe presidencial que pronto se llevará a cabo. Por un lado, la recepción en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por otro lado, la reunión que celebrará el presidente Peña o el diálogo con cerca de 300 jóvenes. Me quedé contigo, Pepe.
Sí. Y el tema es si realmente crees que puso en peligro las relaciones, como decía Miguel Bazáñez, pero en cualquier caso, si los objetivos o como el propio Larry lo señala, ¿quién es el responsable de esto? Bueno, mira, los responsables son la invitación que se giró, ¿no? Y Trump la acepta de inmediato, viene a México, se hace el encuentro con el presidente, se platica, se da una rueda de prensa, se le da un trato de jefe de Estado, se le recibe en Los Pinos, otro pudiera haber sido el protocolo, pero lo que todos estamos esperando es cuál va a ser la reacción del Partido Demócrata y de Hillary Clinton. Es la siguiente entrada, por decirlo así en términos beisbolísticos, porque hay que recordarlo, la reacción sería recibir a Hillary Clinton aquí en México, pero ya la reacción de Hillary Clinton por lo pronto fue muy virulenta, en el sentido de decir que un año de insultos no se borra unas cuantas horas de visita a México no borran un año de insultos, porque bueno, ha sido así. Trump ha sido bastante elocuente en sus ataques a México, a los mexicanos, a los inmigrantes, y ahora cuando vino... O sea, ¿crees que va a haber un distanciamiento? Eso es lo que estamos esperando, porque es demasiado rápido para decirlo. Pero vamos a esperar la reacción. ¿Crees que va a haber un distanciamiento con los demócratas? En un momento en el que la candidata, a ver, explícanos también eso, va arriba o va subiendo en las encuestas. Sí, en este momento Hillary Clinton todavía se encuentra arriba en las encuestas. Sin embargo, esta respuesta, esta presunta invitación del gobierno mexicano genera una serie de retos en materia de su relación con el Partido Demócrata. Hillary Clinton no tiene la necesidad de venir a nuestro país, porque ya tiene una base electoral fuerte con los latinoamericanos, sí, particularmente en Estados Unidos. Así es que en ese sentido se ve comprometido el gobierno mexicano si no viene Hillary Clinton, porque eso significa, a final de cuentas, el mensaje es, pudo venir Donald Trump, que ha insultado, que ha vociferado, y no viene Hillary Clinton. Entonces uno sí lo puede interpretar como cierto distanciamiento, pero insisto, Hillary Clinton en este momento no tiene necesidad de venir a México. Depende de las encuestas. Exacto. Depende de las encuestas. En este momento no. En este momento no. Sí, pero si cambia el giro, pues, claro, yo creo que sí tendría necesidad. Así es. ¿No? Y ha sido interesante porque el Partido Republicano ha sido el único que ha traído a sus candidatos constantemente a México, ¿no? A hablar con los diferentes mandatarios. Como decíamos, John McCain vino con el presidente Felipe Calderón, como cuando él era candidato a la presidencia. Ahora Donald Trump se reúne con el presidente Peña Nieto. No se esperaba que hubiera esta rueda de prensa posterior, no se tuvo con John McCain, ¿no? John McCain tuvo un encuentro con Felipe Calderón también privado, y posteriormente, te acordarás, se fue a la Basílica. Bueno, fuimos a la Basílica, fuimos a dar un tour también a la Secretaría de Seguridad. Fue la verdad de un muy buen reconocimiento de esta relación bilateral, y yo estaba esperando, la verdad, que fuera algo similar, ¿no? Que se le diera el tratamiento de un candidato presidencial con todo respeto, ¿verdad? Pero claro, no un jefe de Estado como se le trató a... La rueda de prensa fue sorpresiva, creo que no solamente para mí, sino inclusive para los periodistas que no sabían si iba a haber, no iba a haber, qué iba a haber, ¿no? Me hablaban a mí, bueno, pues habla presidencia, ¿no? Yo no coordino esos como detalles, representante del Partido Republicano, ¿podría decir que fue un regalo? Pues mira, no creo que regalo, yo creo que faltó coordinación, y coordinación en el aspecto de, como tú muy bien decías, Pepe, ¿qué es lo que está buscando el gobierno mexicano con esta visita? ¿Qué está buscando Donald Trump? Y girar la invitación, ¿no? Te invito a mi casa, vamos a comer esto, o abre el refrigerador y come lo que tú quieras, ¿no? Hay alternativas, ¿no? Claro. Entonces, si le dices al invitado, abre el refri, come lo que quieras, pues bueno, no nos puede extrañar que coma lo que quiera. Sobre todo, además, en el caso de Donald Trump, que es de buen apetito, vaya, por decir con tu metáfora. Un filo. Mira, pero hay una cosa que también, bueno, ¿qué es lo que hubo? Hubo sobre todo temas bilaterales, obviamente. Es decir, desde el TLC, la cuestión migratoria, la cuestión de la frontera, el polémico asunto del muro, pero tratándose de dos países que están enclavados en el continente americano, yo creo que hubiera sido conveniente también tratar problemas de América Latina, ¿no? Que está bastante caliente y que generalmente se tratan porque México es un líder latinoamericano, y eso faltó.
¿Por qué? Porque además Donald Trump es un neófito en cuestiones internacionales, eso se ha visto. Mientras que Hillary Clinton, como secretaria de Estado que fue, y como una mujer muy avesada, muy culta, cuando tú te sientas a hablar con ella en los foros internacionales, en lo que sea, habla de China, de Medio Oriente, de África, de Japón, de América Latina, etcétera. Es que los trataron, pero digamos que en el monotema de migración, el tema de la frontera sur mexicana. Milton. Así es. Al respecto, recordemos que en México existe un llamado Plan Frontera Sur, implementado desde 2014, que de hecho fue gracias a un partido, en particular, en este caso el Demócrata, el que impulsó que México se convirtiera en el gran muro de contención de los centroamericanos para impedir el paso, insisto, de centroamericanos por México. Esto es un hecho, las estadísticas así lo demuestran. Así es que en ese sentido, y para bajar un poquito las críticas en contra de Donald Trump, recordemos que a final de cuentas hay un status quo en Estados Unidos particularmente, que a los dos partidos les interesa de tener la mayor cantidad de inmigración indocumentada. He de comentar también en ese sentido, para cerrar, hay que utilizar ya el término indocumentado o irregular. Los seres humanos no somos ilegales. Ahora, a mí lo que me preocupa, y vamos a la recta final del programa, es que si el gobierno mexicano tiene esos dos objetivos, el de migración y el de conjurar un poco los riesgos económicos por el rechazo de Donald Trump al TLC, y saliendo de aquí llega a Arizona y dice, pues la verdad es que sí van a pagar, el muro va, eso lo dijo aquí también, pero lo van a pagar ellos y no se han dado cuenta. Mi pregunta es si hubo ahí algún tipo de acercamiento y acuerdo, ¿qué viabilidad tiene para cumplirse? Claro. ¿Qué expectativas pueden tener el gobierno mexicano de que cualquier cosa a la que hubieran llegado, incluso la suavización, digamos, de la crítica al TLC, pueda tener o pueda sustentarse en el tiempo? Claro, depende, como muy bien dices, Pepe, depende de muchos factores. Para empezar, hay una serie de barreras legales en la construcción de este muro del lado norteamericano. Comenzando por el Congreso. Exacto, y aparte hay muchos americanos que han demandado para que no se construya un muro sobre su propiedad. Entonces, primero tendrían que resolverse esos temas legales, después, como muy bien dices, el Congreso, y eso si el Congreso sigue siendo mayoritariamente republicano, ¿no? Ese sería el mejor de las etapas para un republicano, ¿no? El que tanto el Congreso y el presidente sean del mismo partido. Claro. Pero todavía no se sabe, ¿no? Paul Ryan ha dicho que Nancy Pelosi le está gastando 3 veces más, la ex líder del Congreso, ¿no? En contra de él. Entonces, pues va a estar también difícil esa guerra, por decirlo de alguna forma, en el Congreso, ¿no? Entonces, no va a estar fácil para Donald Trump llevar a cabo su política, sus ideas que trae sobre la mesa. Y también veremos si eso fuera la prioridad cuando llegue el próximo presidente o la próxima presidenta a la Casa Blanca y se siente en esa silla y diga, a ver cuáles son las prioridades. Pues y existen muchísimas. Larry lo dice muy bien, hay muchos obstáculos, Pepe, pero cuando estuvo aquí dijo, primer día de mi mandato, va el muro. Sí, bueno, no aquí. No, allá. Allá. Cuando primer llegó allá. Día de mi mandato, ese día lo voy a empezar yo a arrancar. Larry dice bien las cosas y abre la perspectiva, porque igual que en México, en Estados Unidos se tiende a centrar la elección del 8 de noviembre solamente en el presidente de la República. Cuidado, porque también hay renovación de Congreso. Claro. Entonces, hoy es un Congreso dominado por los republicanos, pero pueden cambiar las cosas, ¿no? Pueden que los demócratas avancen, e incluso aún con un Congreso republicano, los republicanos no son unas blancas palomitas. El Congreso trabaja y hay líderes y le pueden decir, señor Donald Trump, no somos sus servidores, sus peones. Claro. Bueno, entonces la relación no es la mejor tampoco con ellos, ¿no? No. Y por mucho tiempo, bueno, Paul Ryan estuvo contemplando si lo iba a apoyar, ¿no? Y eso era inédito en el Partido Republicano porque siempre se ha apoyado desde inmediato al candidato. Entonces, Donald Trump tiene todavía una tarea muy grande pendiente, el poder, pues, consensar a todos, porque muy bien, como dice José, pues si no hay ese consenso con los representantes, con los senadores, con tus propios, pues mucho menos vas a tener con la
oposición, ¿no? Entonces sí necesitas ese consenso, y ese consenso no es nada más llegar y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿no? Así no funciona el Congreso, y por eso a Obama no le ha funcionado el poder pasar muchas de las leyes que él quisiera pasar, porque, bueno, hoy es republicano, pero tampoco los demócratas funcionan por un blind check. Como no es una empresa, no es una empresa como las que está acostumbrado a matar. Se me está yendo el tiempo, ya no tengo mucho tiempo, pero si lo pusieras en marcador, el encuentro de ayer, ¿cuál sería, Pepe? Dame un marcador. Dame un marcador. Ganó Trump, sin lugar a dudas, 2-0. Marcador. 1-0. El muro fue lo que terminó por girar en los medios públicos, en lugar de hablar de puentes, en lugar de hablar de conexiones. Un marcador. Fíjate, y va a sonar raro, pero 0-0, ¿sabes por qué? Porque a largo plazo, plazo no se llega a nada, bueno, ¿no? Pues, y esa es el marcador no fue tan malo que respecto a todo lo que dijeron antes. Pepe Fernández Santillán, muchas gracias. Soy investigador del TEC. Muchas gracias, Milton Muñoz, del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Larry, como siempre, un placer haberte tenido. Muchas gracias, Larry Rubin, Pepe, representante del Partido Republicano acá en México, pero sobre todo gracias a usted. Ahora vendrá el informe presidencial. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que le vaya muy bien y nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.